Bien, vamos ahora a ponernos sobre sus pies para así recibir a los hermanos Gustavo Vargas, que tiene a cargo de exhortación de la palabra de Dios, y pongámonos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Por favor, busquen en su Biblia, donde leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, donde mismo tuvimos la lectura. San Juan, capítulo 3, verso 31 en adelante. Es una tarde con una temperatura muy agradable. Bien, mis hermanos, Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a predicar y disertar tu palabra, Señor. Sin ti no podemos hacer, solamente somos siervos inútiles. Ayúdanos, Padre, no solamente a tener el denuedo, sino a reflejar tu compasión y tu amor, Señor, como cual pastor que alimenta a sus ovejas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana pasada vimos que Juan el Bautista daba razones por las que Jesús es superior a él mismo. Es decir, Juan decía por qué Jesús era superior a él. Esta semana continuamos el diálogo de Juan, donde él explica que Cristo no solamente es superior a él, sino que Cristo es superior a todos los hombres. Indiscutiblemente, Cristo es superior a cualquier líder espiritual, a cualquier Dalai Lama, a cualquier Buda viviente, a cualquier gurú o influencers, a cualquier líder espiritual, no importa cuál sea su nombre, Cristo es superior. Y Juan nos da 5 razones por las que Cristo es superior. Si leemos en el verso 31, ahí dice, el que de arriba viene es sobre todos. La primera razón es que Cristo es de origen celestial. Cristo es superior porque Él es de origen celestial. Él no solo nació, Él vino de la eternidad. En Juan capítulo 1, verso 1, nosotros leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 también leemos, y aquel verbo fue hecho carne. En Juan capítulo 3, versículo 13, Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo es de origen celestial, esa es la primera razón por la que Él es superior a todos. Y Juan hace un contraste entre el Hijo del Hombre y los demás hombres. En la parte B del verso 31, él dice, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Juan dice de sí mismo, y es aplicable a todos los hombres, que todo ser humano está limitado por su procedencia y no tiene comunión directa con el Padre, cosa que el Hijo sí tiene. Los hombres pueden hablar de cosas celestiales, pero nunca por experiencia propia. Y en la parte C dice, el que viene del cielo es sobre todos. A diferencia de Cristo, todos los demás hombres son finitos y limitados por naturaleza. La segunda razón por la que Cristo es superior a todo maestro espiritual y a cada ser humano es porque Cristo conoce las verdades celestiales
por experiencia propia y de primera mano. En el verso 32, la parte A dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Cristo recibió todo de Dios de manera directa y sin intermediarios, y la da a conocer. En Él no hay posibilidad de error. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3:11, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y más adelante en el libro de Juan, capítulo 8, verso 26, el Señor dice, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús le dijo también a sus enemigos en Juan capítulo 8, verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Cristo recibió de Dios de manera directa toda verdad celestial. Pero por más extraño que parezca, en la parte B del verso 32, nosotros leemos, y nadie recibe su testimonio. Esta no es una expresión que debe ser tomada de manera absoluta. En el verso 26 de ese mismo capítulo, los discípulos de Juan estaban preocupados porque todos vienen a él. Eso fue lo que ellos dijeron. Hay personas individuales que sí aceptan la palabra del Señor Jesús. Sin embargo, Juan estaba contemplando la humanidad en general y sencillamente declara que las enseñanzas del Salvador eran rechazadas por la mayoría. Jesús es el Hijo de Dios que vino del cielo, pero pocos lo recibieron. En Juan capítulo 1, verso 18 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este pasaje generalmente es entendido que Jesús vino a la nación de Israel, sus hermanos de carne, y ellos no lo recibieron. Pero si vemos el contexto, también podemos entender que Juan está hablando en términos de toda la creación, es decir, de toda la humanidad. En Juan capítulo 1, verso 3, él dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Juan deja bien claro que Jesús es dueño del mundo por creación. Y el Dios que creó todas las cosas vino a este mundo y su creación no lo recibió. Qué cuadro más terrible de la condición humana. Pero así es. Así decaídos, depravados y ciegos estamos los seres humanos. Y estábamos nosotros también, antes de que Dios obrara en nosotros el nuevo nacimiento. En Juan 3:11, Jesús dice, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Los seres humanos no reciben el testimonio de Cristo porque tienen su corazón tan corrompido que aborrecen la luz y aman las tinieblas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como si fuera poco, el hombre no tiene entendimiento de las cosas espirituales.
1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los incrédulos rechazan el testimonio de Cristo porque están muertos en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, y están cegados por Satanás, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Ahí dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa era nuestra condición. Esa es la condición de la humanidad. Cristo vino y trajo lo que Él recibió del Padre por experiencia propia y nosotros lo rechazamos. La tercera razón por la que Cristo es superior a todos los hombres es que el testimonio de Cristo siempre ha estado de acuerdo con el del Padre. En el verso 33, este capítulo 3 de Juan, en la parte A, dice: el que recibe su testimonio. Luego de poner en claro la regla general de que nadie recibe el testimonio de Cristo, Juan pasa a la excepción. Aunque la mayoría de los seres humanos rechazan a Cristo, no todos lo hacen. Hay quienes aceptan su testimonio y creen en Él para vida. Y en la parte B sigue diciendo este verso: este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando la gente acepta el mensaje del Evangelio, que le dice que es un pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, que merece el infierno, y que la única manera de estar en paz con Dios es arrepintiéndose y creyendo en Cristo, se ponen del lado de Dios contra sí mismos y contra el resto de la humanidad. Fíjense. Fíjense cómo este verso apunta de una manera tan sutil a la deidad de Cristo. Él dice: el que recibe su testimonio. ¿Cuál testimonio? El de Cristo. Este atestigua que Dios es veraz. Él no dice atestigua que Cristo es veraz. El que recibe el testimonio de Cristo atestigua que Dios es veraz. La cuarta razón por la que Cristo es superior a todos los hombres es porque Cristo experimentó la plenitud del Espíritu Santo de forma ilimitada. En el verso 34 dice: pues el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Todos los profetas que fueron antes de Cristo, todos los sacerdotes y todos los reyes ungidos recibieron el Espíritu Santo de forma limitada a causa de su naturaleza humana y de su pecaminosidad, y para cumplir una misión específica. Solo Cristo ha tenido en Él la plenitud del Espíritu Santo como ningún hombre en la tierra. Cristo fue lleno del Espíritu Santo de forma plena. Esto nuevamente marca la línea divisoria entre Cristo y todos los seres humanos y todos los demás maestros. Los maestros humanos, no importa quién sean, tienen el Espíritu en grado limitado, pero Dios le ha dado el Espíritu, no le ha dado el Espíritu por medida a Cristo. Fíjense cómo habla Isaías, en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42:1 también nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré,
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 61, verso 1 dice: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar libertad y buenas nuevas a los abatidos. Ya podemos entender las implicaciones del testimonio de Juan, cuando él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 32, dando su testimonio, él dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu permaneció. En Colosenses 2 dice: en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solamente Cristo ha tenido la plenitud completa del Espíritu Santo. Y la quinta razón de la superioridad de Cristo es que Cristo es supremo porque el Padre, en su soberanía, le ha entregado todas las cosas en sus manos. Fíjense lo que dice el verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cristo es dueño de todo por creación y por herencia. Por causa del amor, el Padre le ha entregado al Hijo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 11, verso 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 1 Corintios capítulo 15, verso 17, vemos que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y en Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: Dios en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es el dueño de todo. Si vemos de cerca a Juan, la afirmación de Juan sobre la autoridad absoluta de Cristo demuestra su actitud humilde. Juan se dio cuenta de que su obra terminaría pronto y había cumplido su misión en esa tierra. Y antes del partir, él hace lo mismo que hicieron Moisés, que hizo Josué antes de su vida. Fíjense en las palabras de Moisés para ver si pueden encontrar la similitud entre las últimas palabras de Juan, que están en el verso 36, y las últimas palabras de Moisés y de Josué. Moisés dice en su último discurso en Deuteronomio capítulo 11, verso 26: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición: si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses que no habéis conocido. Verso 15 del capítulo 31, dice el mismo Moisés: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y fíjense las palabras de Josué. Josué dice, ya anciano, libro de Josué capítulo 24, verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Usted sabe qué está haciendo Juan aquí? Juan le está dando a la humanidad las únicas dos opciones que tienen ante el Señor Jesucristo. En buen dominicano, Juan está diciendo lo que hay. Él está poniendo las cartas sobre la mesa. Y Juan dice que solamente tenemos dos opciones disponibles. Aquí no hay término neutro, no hay término medio. En el verso 36 él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense, mis hermanos, que es vida eterna y que es una posesión presente. Dice, tiene. No dice tendrá, dice tiene ahora, hoy. Y es vida eterna, no es temporal. Si la tengo durante un tiempo y luego la pierdo, es temporal, no eterna. Pero dice vida eterna. Fíjense otro pasaje, Juan 5:24. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Juan 10:27. Yo creo que ese verso pone fin a la discusión. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vida eterna, mis hermanos. Cristo asegura la salvación de sus ovejas. Pero esa es la parte positiva. También hay una parte negativa. La otra opción que tienen los pecadores es, el verso 36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es una declaración aterradora, pero cierta. La ira de Dios, es decir, el desagrado de Dios por el pecado, está sobre tiempo presente, ahora, hoy, sobre los pecadores que se niegan a creer en el Hijo. Tal como la vida eterna es la posesión presente de los creyentes, la condenación es la condición presente de los incrédulos. Aquí la idea no es que Dios un día condenará a los pecadores por su incredulidad. Ellos ya están en estado de condenación. Fíjense como el Señor lo dice en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Salmos 7:11 dice, Dios es justo, es pues justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Solo la fe en Jesucristo nos puede poner en paz con Dios. Eso le dice Romanos capítulo 5, verso 1. Y el destino final de los pecadores lo describe Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De esta manera Juan el Bautista declaró la soberanía de Jesús, diciendo que solo Él, solo Cristo, es capaz de salvar a los pecadores. Y ya para finalizar, mis hermanos, dos puntos prácticos. Juan da una advertencia clara para los pecadores que se arrepientan.
que deben arrepentirse y deben seguir a Cristo. Pero Juan también nos da un ejemplo para que los creyentes busquen la gloria de Cristo, la de Cristo. Él es superior. No es que Él se lleva la mitad y nosotros un pedacito, no. Él se lo lleva todo. La gloria de Cristo y no la nuestra. Demos gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú conformes nuestras vidas al carácter de tu Hijo Jesucristo y tú nos ayudes, Señor, a glorificar a tu Hijo en todo y por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No la nuestra.